mucho. Sí. Como verán, el tema de endoesqueleto es el que más sesiones nos va a llevar. Entonces, estamos continuando con ese tema, pero ahora lo que vamos a hacer es centrarnos un poco más en uno de los componentes del esqueleto axial. Para eso tienen que recordar que el esqueleto axial está formado en todos los vertebrados por el cráneo y la columna vertebral. Entonces ya vimos algo de columna vertebral. En algún momento podríamos regresar a algún aspecto de la misma para redondear o detallar más, ¿no? Pero mientras quiero que tengan nociones generales de lo que es el cráneo, que es el componente del esqueleto interno que más información evolutiva nos va a proporcionar de los vertebrados. Pues aquí nada más les estoy recordando en esta diapositiva cómo está el Sufferium vertebrata o craneata, dividido en estas dos superclases. Y les recuerdo que estas que llevan asterisco solo se conocen como fósiles, o sea, tracodermos, placodermos y acantodianos. De todas las demás hay tanto fósiles como vivientes. Hace rato con David estaba yo platicando de un poquito de la ictiofauna del río San Lorenzo, que deben ustedes saber, recordar que recorre, digamos, parte de lo que es la península del Labrador, que es de Canadá, y luego ya se sigue. A fin de cuentas, creo que viene de los grandes lagos, ¿no? San Lorenzo, ¿no, David? Sí, me parece que sí. Y Sí, y es desemboca en el Atlántico, del porque incluso Atlántico. entran barcos cargueros. Sí, bueno, ahí hay una lamprea, bueno, en parte de la zona holártica del mundo, la lamprea más grande que hay, así como la que se encuentra en ese río San Lorenzo en Canadá, es Petromyzon marinus. Es el ciclóstomo más grande que hay y esperamos un día verlo vivo por ahí, ¿sí? Cuando tengamos vacaciones. Bueno, ese es el deseo, ¿no? Bien, entonces aparte de ciclostomata o ciclóstomos, está Chondrichthyes y Osteichthyes como eh, peces o clases de peces vivientes, pero que también se tiene registro de los tres, o sea, de ciclóstomos, Chondrichthyes, registros fósiles. Claro, de lo que más hay de registros fósiles es de Osteichthyes, porque fueron más abundantes y diversos, aunque hay un cierto número importante de fósiles de tiburones del Paleozoico y luego ya vamos a encontrar también de rayas, ¿sí? Bueno, y en la otra superclase pues, tenemos allá las cuatro clases que ya conocen ustedes bastante desde niños, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, también con representantes vivientes y representantes fósiles. Y también recuerdo con esta otra diapositiva la composición del esqueleto interno, o sea, el endoesqueleto, dividido en este componente somático y el otro es el visceral. Entonces ya habíamos visto del esqueleto somático parte del esqueleto axial, que fue notocorda en primer lugar, luego vimos columna vertebral y ahora vamos a insistir un poco más en cráneo, ¿sí? Adicional a eso, acuérdense que habíamos puesto dos tipos de huesos o, bueno, cartílagos también, ¿no? Que no están en el eje geométrico, sino están articulados a la columna vertebral. Entonces, de una vez ahí se estudian costillas, tanto en peces como en tetrápodos, y luego el esternón, que es exclusivo de tetrápodos, ¿sí? Bueno, también estudiamos otra vez otra parte del esqueleto somático que fue el apendicular con sus dos cinturas, escapular o también llamada pectoral y la pélvica, junto con el par de
apéndices correspondientes, ya sea aletas o patas o alas, y aletas, ¿cómo se dice? Aletas pectorales, patas posteriores, aletas posteriores, etcétera, ¿sí? Eso es la apendicular. Bien, entonces les recuerdo, la axial junto con la apendicular conforman al esqueleto somático. Y aparte está el esqueleto que está relacionado originalmente por el esqueleto de las branquias, pero que en algún grupo o algunos grupos se modificó el primer par de esqueletos branquiales, bueno, de arcos branquiales, en arco mandibular, y el segundo en otro momento, quedando como moyoideo, y entonces se reduce el número de arcos branquiales, pero todo eso lo vamos a ver después. Entonces me regreso aquí a lo que es cráneo, ¿sí? Bien, en los ciclóstomos, como primera clase que vamos a revisar, sí desde luego que sí existe el cráneo, que aquí lo estoy enmarcando en una vista lateral de la parte anterior de la lamprea de Chapala, ¿sí? En que están dibujados varios músculos, ¿sí? Está dibujado también el esqueleto branquial, es decir, los arcos branquiales unidos entre sí, formando lo que le llaman comúnmente los zoólogos canasta branquial. Bueno, le llamamos, que me apunto yo, también David. Y bien, entonces aquí les voy a señalar la parte anterior de la notocorda, aquí así, esto más gris, por aquí así, con sus correspondientes esbozos de arcos neurales, ¿sí? Que la van, digamos, reforzando en sus dos partes laterales, ¿no? Bien, y ya, bueno, el cráneo, aquí lo vemos en vista lateral izquierda, pero ahorita me regreso a él para ver si puedo detallar más. Y bueno, aquí está también ese esquema, ¿sí? Enmarcando aquí al cráneo, pero aquí ya lo vemos en vista dorsal. Más quiero ver si puse otra diapositiva. No, me falta una más grande para detallar más lo que es el cráneo de los ciclóstomos, ¿sí? O sea, esto que estamos viendo, ¿sí? En estas dos figuras, lo vamos a detallar un poco más adelante. Sin embargo, les voy a señalar uno que otro carácter. El cerebro o encéfalo lo encontramos aquí adentro y así, en lo que llamamos neurocráneo. Y este encéfalo pues, se va a continuar hacia atrás, pero ya como médula, que algunos le llaman todavía médula espinal, ¿sí? Y entonces tanto la médula como el encéfalo constituyen el sistema nervioso central, que ya estudiaremos en los últimos temas del programa. Bueno, el caso es de que ya les dije que eh, lo que principalmente tiene como función el cráneo es la protección del cerebro o encéfalo, que estaría aquí adentro. Pero también les debo comentar lo siguiente. No está completa esta como el neurocráneo o caja craneana, no está completa en su naturaleza cartilaginosa, porque en el techo no lleva cartílago, sino un tejido de aspecto fibroso, ¿sí? Y bueno, y además aquí vemos como parte del neurocráneo la llamada cápsula olfatoria que protege al órgano del olfato. Para que funcione, bueno, para que llegue el agua al epitelio olfatorio, esta agua entra por la narina, pasa por este conducto nasal y ya baña el epitelio olfatorio, ¿sí? Luego sale por el mismo camino, aunque no es tan simple porque este mismo conducto aquí no se ve que se continúa hasta por acá. Luego lo vamos a ver. Bueno, pero más atrás aquí vemos
una de las cápsulas ópticas o auditivas, ¿sí? O sea, vemos la izquierda, que contienen estas dos a los oídos internos, ¿sí? O sea, como parte del neurocráneo están cápsulas olfatorias en los que no son añatos. En los añatos como la lámprea y los ostracodermos es una sola cápsula olfatoria. Y en todos los vertebrados hay dos cápsulas ópticas o auditivas. Bueno, volvemos a ver aquí propiamente esta caja craneana y le vemos discontinuidades, no va continuo. Y vemos que se continúa con un cartílago que va a dar, digamos, entre comillas, soporte al globo ocular. O sea, este espacio que les señalo aquí es lo que llamamos órbita ocular, y aquí va el ojo, ¿sí? Y ahí vemos unos músculos oculares que lo mueven, ¿sí? No dibujé el ojo porque me va a tapar casi todo el neurocráneo, ¿no? Bueno, en vista dorsal, aquí vemos en esta figura otra vez la cápsula olfatoria, ¿sí? Y acá atrás las dos cápsulas ópticas, ¿sí? Y todo lo que queda ahí entre ellas tres, es el llamado neurocráneo, ¿sí? Todo esto de aquí, ahí es donde está el cerebro o encéfalo, que además tiene aquí un espacio para que sobresalga la glándula hipófisis hacia abajo. O sea, en esta parte de por aquí, más o menos, estaría colocada la hipófisis. Y bien, entonces todo esto que estoy remarcando es el techo del neurocráneo, que es fibroso. Es decir, todo lo de aquí es de naturaleza fibrosa, no cartilaginosa. Y por supuesto no es ósea. Bueno, una vez ubicado ahí y teniendo la información general de cómo es ¿cómo se llama? El cráneo de los ciclóstomos, ¿sí? Pues nos vamos a pasar al de los condrictios y en algún momento en otros temas vamos a regresar. Bueno, quizá en la siguiente clase, que ya tenga yo esto más grande, ampliado vaya, lo revisemos de esta lamprea, ¿no? Y si no, bueno, en otra ocasión lo podemos hacer. Entonces me paso a otra diapositiva en donde está el esqueleto del condrictio, condrictio representativo, que sería un tiburón, y recordamos que por aquí está el cráneo y la columna vertebral formando el esqueleto axial, ¿sí? Este dibujo es de esta especie de tiburón pequeño que se llama Squalus acantias, y además, pues, ahí conservé en el dibujo, que lo saqué de un manual de disecciones, vemos lo que llamamos esqueleto visceral, es decir, el esqueleto que le da soporte a los arcos viscerales, que son el arco mandibular, el arco yoideo y los arcos branquiales, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver después, como les decía hace rato. Entonces aquí está el llamado neurocráneo, con su cápsula olfatoria, la órbita ocular y la cápsula óptica, ¿sí? Me paso a otra diapositiva en donde se ve más amplio. Entonces vemos otra vez aquí el neurocráneo con su cápsula olfatoria izquierda, al otro lado está la olfatoria derecha, aquí está la órbita ocular izquierda y aquí está la cápsula óptica izquierda, ¿sí? Y entre todos estos componentes está un espacio que, repito, se llama caja craneana, donde queda ubicado el cerebro o encéfalo. Generalmente, de los condrictios se proyecta del mismo cráneo, digamos, se proyecta hacia adelante lo que llamamos rostro o cartílago rostral, pero al decir cartílago rostral da la impresión de que es otra pieza diferente. Es, digamos, el rostro, ¿de acuerdo? Entonces ustedes aquí se tienen que imaginar la silueta del tiburón, que viene así más o menos. Ya paso aquí por donde está el rostro y
Ustedes ya se imaginan la punta o rostro del animal completo. Luego por aquí la boca. Y a los lados vemos hendiduras o hendiduras branquiales. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, aquí vemos una parte de la columna vertebral, ¿sí? Formada por varias piezas. Y decía yo hace rato, aquí está el arco mandibular, el arco yoideo y los arcos branquiales. Pero, bueno, aquí está vista dorsal de la misma especie, el cráneo, en vista ventral y en vista lateral. Aquí van ustedes a empezar a confundirse un poco porque se maneja mucho, en lugar de decir cráneo nada más, manejamos los términos como neurocráneo, es decir, porque la mayor parte del cráneo está protegiendo a algo del sistema nervioso, ¿sí? Que es el cerebro, ¿no? O encéfalo. Y también está protegiendo los principales órganos de los sentidos directa o indirectamente. ¿Sí? Directamente protege al par de órganos olfatorios, par de órganos auditivos y del equilibrio, y conforma aquí una concavidad para que se albergue o quede ubicado ahí el globo ocular. Entonces, por eso se llama neurocráneo. Sin embargo, varios autores le llaman condrocráneo, como podrán apreciar aquí en el pie de figura. Ahí dice condrocranium, en inglés o en español, condrocráneo, que se refiere a que es el cráneo cartilaginoso. Sin embargo, yo no manejo mucho el término condrocráneo porque no es tan descriptivo. Ahí lo único que está diciendo es, el nombre ese, es que es de cartílago. ¿Sí? Pero al decir neurocráneo, pues ya estamos comentando que es el cráneo que protege directamente a una parte importante del sistema nervioso, ¿no? Muy bien, ahora, Squalus acanthus, esta especie de la que saqué las figuras de un libro o de un manual, es una especie pequeña de tiburón que se utiliza como ejemplo de la clase de los condrictios, o particularmente como ejemplo de los tiburones, porque tiene una amplia distribución en la zona holártica del mundo. Pero en México, en estas latitudes, no encontramos squalus, ¿sí? Encontramos otras especies de tiburones que desde luego son de otra familia diferente a la familia Squalide, que es bueno, sí, de donde pertenece Squalus, y la especie que es más común es Squalus acantias. Casi todos los libros de ictiología o de anatomía de vertebrados citan o se basan en Squalus acantias para describir varias partes del sistema, digo, los sistemas anatómicos, ¿no? Bien, pero repito, acá en México casi no encontramos Squalus acantias. Sería muy al norte, allá por California o qué sé yo, y del otro lado, pues creo que nada, del otro lado del Atlántico, digamos. Y les repito, entonces, Squalus acantias sería común en Canadá, Estados Unidos, Europa, gran parte de Asia, etcétera. Y entonces en México utilizamos más especies de una familia que se llama Carcarinidae, que es la familia con mayor número de especies y que muchas de ellas son más abundantes que otras, de otras familias. Y el género más rico en especies de la familia Carcarinidae es el género Carcarinus, de donde deriva el nombre de la familia. Pero también hay un género llamado Rhizoprionodon, como ven aquí, que tiene la ventaja para nosotros que son tiburones, pero pequeños, o sea, de lo que llaman también cazones, ¿sí? Entonces ahí tienen a Rhizoprionodon terrenove, ¿sí? Y del cual estamos viendo aquí la parte que vamos a considerar para
estudiar el cráneo, ¿sí? Bueno, entonces aquí tienen ustedes una lámina en donde se ve el cráneo de un carcarínido como Rhizoprionodon de Renove, en vista lateral, en vista dorsal, en vista ventral, en vista posterior. Y esto me recuerda que debía haber sacado el cráneo que vimos la vez pasada, entonces me voy a permitir alejarme un poco. Bien, ahí tienen ustedes lo que habíamos estudiado la vez pasada. A ver si tiene mejor contraste. Ahí tengo yo tanto el neurocráneo como el esqueleto visceral. ¿Sí? Simplemente ahí ven las mandíbulas y más atrás ven los arcos branquiales. Bueno, se ve de intermedio también ahí el arco yoideo que vamos a estudiar después. Entonces ahorita lo que voy a hacer es separar el neurocráneo de todo este conjunto, ¿sí? De esta manera. Entonces ya tenemos aquí solamente el cráneo, ¿sí? Déjenme organizar aquí para que por un momento determinado, si ustedes vean, contrastando con este fondo oscuro, en vista lateral el cráneo, luego en vista dorsal y en vista ventral, pero déjenme acomodar, está en vista dorsal. Y por último, sería en vista posterior y en vista anterior. Ahí estaría. Y ese espacio que ven ahí le llamamos ventana anterior. Ahorita lo vamos a ver en los esquemas. Bueno, así es de que este esqueleto es de otra especie, no sé qué especie es de Carcharinus, ¿sí? Y los dibujos que tengo ahí los hice con la especie Rhizoprionodon terrenove, ¿sí? Bueno, entonces en cualquier momento regresamos a este ejemplar, ¿sí? Que lo voy a poner aquí al lado mío y revisamos estos dibujos, ¿no? Ven aquí ¿cómo se dice? Bueno, quedó un poco corto. Bueno, vamos a ver primero en vista dorsal, como este de acá, y luego pasamos a ver una en vista ventral, o primero empezamos con la lateral. Déjenme ver cuál tengo aquí dibujada. Aquí, esta, y nos regresamos luego. Ustedes ven que sobresale hacia adelante el llamado rostro, que está formado por 3 cartílagos. Me regreso a la vista ventral o puede ser en la dorsal, y vemos que está formado por 3 barras, ¿sí? Que se unen anteriormente. Esta es la parte más anterior del tiburón. Entonces aquí imaginen ustedes la piel y otros tejidos que forman el rostro, y de esto se tienen que acordar cuando lleguemos al último tema, porque en este espacio que queda aquí, de esta parte rostral del tiburón, hay una cantidad muy importante de unos pequeños órganos sensoriales que tienen todos los condrictios, pero que no existen en ninguna otra clase de vertebrados. ¿Algunos de ustedes tienen una idea de cuáles son esos órganos sensoriales?
o sea, cómo se llaman y qué, Son qué los que permiten, perdón. son los que permiten ver pulsos electromagnéticos de los seres vivos, ¿no? A ver, no te oí muy bien, perdón. Son los órganos que le permiten ver al tiburón los pulsos eléctricos de Ah, los organismos, ¿no? sí, o sea, más bien que captan campos eléctricos o impulsos eléctricos de los otros organismos o de los varios materiales que hay en el ambiente, ¿no? O sea, son electrosensoriales. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos órganos electrosensoriales que están aquí? Oigo como que están pensando. Algo de Lorenzini, ¿no? Ampollas de Lorenzini. Sí, ámpulas de Lorenzini. O sea, hace referencia al nombre de un anatomista llamado Lorenzini. Bien, entonces eso lo vamos a estudiar en el último tema del programa. Aquí estarían ubicados, ¿sí? Eh, claro que en las rayas pueden estar por ahí algunos, pero los ubican o los tienen más concentrados en otras partes que serían equivalentes a estas partes de acá del tiburón, ¿no? Bien, nos vamos más hacia atrás y aquí todo esto que les estoy señalando, fíjense bien, todo esto de acá es una caja que por lo tanto tiene su piso, sus paredes y su techo. Aquí no vemos el techo. Y esa es la parte que le llamamos caja craneana. Ahí es donde está ubicado el cerebro, ¿de acuerdo? Y bueno, antes de ver esa parte interna, vamos a ver que aquí está una parte que sea más, ¿cómo les diré?, proyectada, que son las dos cápsulas olfatorias. Entonces, allá adentro estaría el órgano del olfato izquierdo, por acá el del olfato derecho, ¿sí? Y hay un espacio que corresponde ya en el animal completo, a la narina, ¿sí? O sea, por donde entra y sale el agua para bañar el epitelio olfatorio, ¿sí? Entonces, por eso se llama cápsula olfatoria, ¿sí? Algunos autores le llaman cápsula nasal, pero siendo estrictos, el término no está bien aplicado porque nasal viene de nariz, ¿no? Y nariz es esto, en cualquier vertebrado, es todo lo que sobresale adelante de los ojos. Todo esto sería la nariz o rostro, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a ponerme de perfil para que vean mi rostro o nariz, que es todo esto de acá, que es lo que sobresale de los ojos hacia adelante. Entonces, ese término no está correcto, ¿sí? Pero, sin embargo, se sigue usando y pues uno ya entiende bien a qué se refiere, ¿no? Bueno, me sigo más hacia atrás y ven ustedes aquí el abultamiento del cráneo en cada lado, que corresponde a lo que llamamos cápsula óptica o auditiva. Óptico es sinónimo de auditivo, pero debo aclarar lo siguiente. Como vamos a ver en el último tema del curso, que la transformación de las vibraciones del ambiente que le llegan a la cabeza del vertebrado pueden llegar a lo que llamamos oído interno, ¿sí? Y entonces ahí se transforman en corriente eléctrica, que da información al cerebro de los sonidos del ambiente, pero al mismo tiempo todos los vertebrados, ¿sí?, tienen en el oído interno unos canales semicirculares que dan información de posición de la cabeza, o sea, es la parte del equilibrio que le llaman. Entonces dan información de cuántos grados se inclina la cabeza hacia adelante, hacia atrás o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Y esa información la utiliza el cerebro para
o corregir la posición o aumentar la inclinación de la cabeza hacia ese sentido, qué sé yo. Entonces, le llaman órgano del equilibrio, aunque no controla el equilibrio. O sea, igual no se controla la audición ahí, ¿no? Es como cualquier otro órgano de los sentidos. El encéfalo tiene sus centros de integración de la información, pero la función que tienen estos son como receptores, ¿no? Tanto el órgano del olfato como la visión y como el oído interno, ¿sí? Bien, entonces repito, estos son las cápsulas olfatorias, aquí están las cápsulas ópticas o auditivas, y las cápsulas ópticas no se fusionan con el resto del cráneo. En cambio, quedan esas cápsulas ópticas como un tejido fibroso, a veces sí con un refuerzo de cartílago o de hueso en caso de los osteídeos, pero queda integrado en una de las capas que conocemos del ojo, ¿sí? Y entonces queda aquí el llamado globo ocular, en la llamada órbita ocular, que es esta concavidad lateral del cráneo, ¿sí? Y claro que de ese globo ocular hacia varias partes de la misma órbita ocular se encuentran los músculos que mueven precisamente al globo ocular. Bien, bueno, aprovecho también el dibujo para señalar en la vista ventral que aquí hay un par de cóndilos, ¿sí? Que hacen contacto con la mandíbula superior, ¿sí? Luego lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento cuando estemos en el esqueleto visceral, ¿sí? Y bien, me voy más atrás y veo aquí unos espacios. Realmente por allá adentro hay un par de orificios, igual que aquí hay otros orificios, por aquí hay otros pequeños, etcétera. Todo eso, igual grande por donde entra la médula, todos esos orificios les llamamos forámenes, ¿sí? Lo dije en español forámenes, pero en latín sería forámina en plural. Y cada uno de ellos es un foramen o agujero. Eso es lo que significa foramen. Aquí está apuntado foramen magnum, que es por donde, repito, entra la médula, ¿sí? O sale, como quieran decirlo. ¿Y qué quiere decir? Ya dijimos foramen quiere decir agujero. ¿Y qué creen que quiera decir magnum? A ver, quizá Michelle nos pudiera decir qué cree que significa magnum. Siento que es grande, pero no estoy Exacto. segura. Eh, Más específicamente, quiere decir mayor, foramen mayor, ¿sí? Pero se acostumbra también muchas veces decir foramen, no está bien, foramen magnum, y es uno de los términos que luego se conserva del latín y lo manejamos en nuestro idioma o en cualquier otro idioma, y que nunca lo pasamos al español, ¿no? Foramen magnum. Si no, tendríamos que estar diciendo agujero mayor, ¿sí? Eh, Ustedes deben acordarse de unas paletas sabrosas que le llaman magnum. Entonces, esas quieren decir grandes o mayores, ¿sí? Bien, entonces, vean